Primero, bueno, bienvenidos y muchas gracias. Tengo aquí los documentos. Olenka Magallanes Prado y Tuto Verne y Aram Siail, y van a hacer un pequeño detalle ellos, y bueno, parece que están todos aquí. Bienvenidos y me alegro de que estén aquí. Hemos escuchado todos los debates y tengo la sensación de que todo gira en base al cambio. ¿Cuáles son las consecuencias concretas, los resultados? ¿Qué podemos hacer aquí para avanzar con nuestro trabajo? Y creo que esta pregunta de las consecuencias y los resultados queremos ahora debatirla en esta ronda y ver quién puede producir este cambio. Me gustaría comenzar presentando esta pregunta. Si tenemos una gran visión del desarrollo, de un camino conjunto, parece que hay tres niveles. Primero, un desarrollo personal. Tenemos que cambiar las perspectivas propias. Luego, la perspectiva grupal. Tenemos que cambiar las iniciativas en un proceso que tiene que producirse internacionalmente si queremos cambiar las cosas. Y estos tres niveles, yo como persona, luego los cambios grupales y luego a nivel global, estos tres niveles, tengo el presentimiento de que, bueno, que no hay muchos cambios buenos en el mundo, pero esta es la primera pregunta pequeña que tengo y bueno, me gustaría que por favor me contestaran a esto. Por favor, Tuto. Bueno, voy a empezar con gusto y no me gustaría robarle la palabra a nadie, pero bueno, como ya que me ha nombrado, voy a empezar yo. Me gustaría añadir un cuarto nivel, que también es un nivel muy importante, y las personas, a nivel de las personas, a todos los cuatro niveles, esto yo diría que hay también, bueno, aparte de estos niveles, hay otros niveles, aparte de estos cuatro. Bueno, también un nivel de la conciencia, de la resistencia, de las prácticas y también las negociaciones concretas que debemos hacer, las actuaciones. Y a nivel personal, yo diría que naturalmente, siempre directamente, nos planteamos la pregunta de nuestro estilo de vida, y me parece muy, muy central esta pregunta porque esta es una posibilidad para producir el cambio. Y lo que para mí es realmente importante es decir que esto es bueno, es positivo, pero no es suficiente. Que nosotros, bueno, debemos mirar a estos niveles que usted ha dicho ahora mismo y deberemos tratar estos niveles. Al nivel de grupo, por ejemplo, a nivel de la sociedad, y digo, hablo de el grupo en el que yo estoy, la organización en la que yo trabajo, Terre des Hommes, en la cooperación con otras organizaciones, y también sé cómo de complicado puede llegar esto, llegar a una cooperación, y me gustaría hacer una declaración sobre la arrogancia institucional de las instituciones. Lo que siempre me doy cuenta es que en las relaciones entre organizaciones siempre se plantean las mismas preguntas, o le planteamos estas preguntas a la economía, se lo echamos en cara a la economía, que siempre reproducimos las mismas preguntas. Tengo un tema con esto, puedo hacer más o menos lo que yo quiero, es mi tema, y tampoco permito que otras personas se impliquen en este tema. Entonces, estamos en la misma lógica. Hay mucho de la definición de Pablo Freire, que tenemos que aprender a ser tolerantes, y tiene que tratarse, decía él, de
de ocuparnos más de la diversidad y confrontar juntos estos problemas y estos obstáculos antagónicos. Y a nivel global, bueno, me ha sorprendido mucho durante esta conferencia la pregunta de la conexión de las redes, de cómo podemos conectarnos de una manera más fuerte, como el tema que ha traído Hashish. Lo encuentro muy, muy interesante. Ha hablado de un tapiz de alternativas con el que él mismo trabaja, por ejemplo. Y yo personalmente también siempre estamos muy implicados con los foros sociales. Y en estos espacios intentamos seguir trabajando y seguir avanzando y que suceda, bueno, que se supere esta arrogancia institucional, que esto sea un hecho. Y en estas preguntas, si nos estamos ocupando con estas preguntas, hay un poeta brasileño, Tiago de Met, que ha escrito 2 canciones donde habla sobre las personas que intercedemos por lo bueno. Quiere decir en portugués, no somos los mejores, no somos los mejores en esta causa, no somos los buenos. Nuestros objetivos son buenos y eso debemos reflejarlo en nuestras relaciones, criticarlas también, ser críticos con nosotros mismos. Y bueno, eso debemos hacer una gran crítica sobre eso. Esto ya lo tematicé ayer con Heike, pero bueno, lo que ya hemos tratado aquí me ha impresionado muchísimo. Relativamente, la verdad, se sabe que hay soluciones, son conocidas, no es un problema de conocimiento o de no poder, no es es un problema del querer hacerlo. Esa es mi interpretación. Y si podemos reforzar estos 3 niveles que ha nombrado, estos comportamientos personales, eh, la implicación de las comunidades y también el nivel global de que esto implica, entonces vamos a mejorar la cualidad de nuestro deseo de querer un cambio, creando y reforzando los gremios internacionales y profundizando, desafiando a esta gente a profundizar, desarrollar un nuevo sí, querer, una voluntad. Bueno, me gustaría pasar la palabra a la señora Magallanes Prado con la palabra, con la pregunta, ¿cómo encuentras que tengamos que superar nuestras competencias, nuestra competencia existente para llegar a otras metas? ¿Cuál es su experiencia? Bueno, con respecto a esa pregunta, más que creo que es lo que veníamos conversando ya desde el día de ayer, en el sentido de que es importante el hecho de aprender, desaprender y reaprender, ¿no? Porque inclusive desde mi experiencia, evitamos usar la palabra competencia, ¿no? Porque lo que nos han enseñado el tema de competencias es como que uno es más que otro, ¿no? Y ese sentido de ser uno más que el otro te hace mirar el enemigo, ¿no? Pero un tema de habilidades, de capacidades que cada uno tiene, porque entendemos que todos somos diferentes, de que todos tenemos una diversidad de habilidades y que no todos podemos ser expertos en todo lo que nosotros nos propongamos, ¿no? Y esa es parte también de lo que nosotros tenemos que aprender o reaprender nuevamente, en el sentido de que la diversidad que tenemos tanto en nuestras competencias, nuestras habilidades, en, nuestro, en nuestras prácticas mismas, es una suma de un todo, ¿no?
Y eso creo que es lo que tendríamos que como que empezar a valorar, ¿no? El hecho de que si yo sé algo, pero tú no lo sabes, te lo puedo enseñar para que lo puedas entender o aprender, pero de repente no vas a llegar a ser experto, ¿no? Pero entre ambos, y tú tienes otras habilidades que también me lo puedes enseñar a mí, y entre ambos nos sumamos y hacemos un colectivo para poder seguir creciendo, ¿no? Esa es la forma o la mirada que desde mi práctica, desde mi experiencia, lo hacemos, lo replicamos para que más compañeros, compañeras se puedan sumar a estas acciones, ¿no? Porque el hecho de que si yo sé algo y me lo quedo solo para mí o solo siento que esa es la única verdad, pues va a desencadenar todos los conflictos en los cuales ya nos encontramos y al contrario, ¿no? En vez de seguir creciendo y de seguir teniendo este ambiente de armonía, de vivir de forma digna, se rompe, ¿no? Vielen Dank, das war sehr Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Ya he resumido varias cosas de las que ya hemos hablado. Y una cosa que es importante es a lo mejor crear espacios de aprendizaje a nivel de o con cierta igualdad. Yo creo que hay muchos niveles donde podemos formar estos espacios de aprendizaje y el señor CI tiene una vista bastante con bastante enfoque sobre el desarrollo, las teorías del desarrollo. ¿Dónde cree que usted se pueden crear este tipo de espacios de aprendizaje? A lo mejor nos puede decir algunas cosas que piensa usted. Vale, me han pedido que hable en inglés porque parece que tenemos problemas con la traducción. Technik. Bueno, pero son problemas técnicos. So therefore I would speak in English. Por eso voy a hablar en inglés. Espero que la traducción al alemán funcione y a la traducción al español también, sobre todo también. Creo que la pregunta del aprendizaje es una pregunta básica a nivel personal. La manera de aprender de las comunidades y de las diferentes culturas es muy importante para esta idea del cambio. Y en este nivel yo pienso que hay un tipo de aprendizaje que es especialmente necesario y es el aprender sobre nuestros privilegios. Es una cuestión, tenemos que desaprender nuestros privilegios. Y tenemos que aprender que los privilegios son cosas que hacemos a los otros de manera negativa. Lo que a nosotros nos privilegia daña a otras personas. Y, por ejemplo, cuando vamos al supermercado a buscar abastecimiento o productos, estas relaciones a las personas que producen esos productos, a las personas que nos abastecen, y lo mismo es el privilegio de ir volar en vacaciones, ir de vacaciones una semana por un precio súper módico, que esto está dañando a las personas que están detrás de eso. Y con respecto a la pregunta de las políticas y los cambios que ha hecho el señor Berle, yo también creo que una persona del Ministerio de Cooperación, esto está bastante claro, ¿no? Se sabe cómo evitar el sufrimiento, cómo prevenir ese sufrimiento. Sabemos cómo lo hacemos. Sabemos que, por ejemplo, este sufrimiento que provoca el COVID-19, bueno, es una cosa que está parando la tasa de crecimiento que tenemos ahora mismo, pero nuestra tarea
no debería ser bueno desarrollar soluciones inteligentes para el mundo y decírselo a los políticos, porque esto no va a funcionar de esta manera. Nunca ha funcionado así. Básicamente porque todas las cosas que se podrían hacer no se están haciendo porque hay una influencia muy grande de las multinacionales, de las corporaciones multinacionales que se benefician de todo esto, de los cambios de valores que tenemos, de la división económica de estos niveles, y esto es lo que tenemos que luchar. Contra esto tenemos que luchar. No es una parte de la población, realmente no es un problema a lo mejor de la población, sino si hay muchos proyectos que se pueden construir con referencia a un mundo mejor, deberíamos también alcanzarlos más allá del nivel personal. Claro, está bien hacerlo uno mismo también, pero los actores mayores en esta sociedad realmente están actuando de acuerdo a otras lógicas. La lógica de la competición, de hacer beneficio. Y realmente, si no hacemos un esfuerzo, nunca seremos capaces de conseguir este mundo que queremos porque estamos influenciados por estos actores que actúan según unas lógicas diferentes y con otros motivos, los mueven otros motivos. Por eso esto va más allá del nivel personal. Y bueno, tenemos que ocuparnos con la pregunta de cómo podemos alcanzar por ejemplo, una resistencia democrática radical ecológica, como ya han mencionado muchos compañeros. Creo que el tono se está cortando, tenemos problemas técnicos, entonces por favor apague la cámara, a lo mejor funciona mejor así. Muchas gracias a los técnicos. He visto a Dayana asentir un par de veces ante esta pregunta de la economía política, de estas relaciones. Parece que esto también, la economía política, es muy importante. Para usted, señora Prado, va esta pregunta. ¿Es muy importante para usted también esta economía y todos estos temas que hemos hablado? No sé si me ha podido escuchar, señora Prado. Sí. Para nosotros, desde una vista económica, creo que sí es importante, y desde mi contexto latinoamericano lo menciono porque es en el cual las brechas, tanto sociales, se deben también al problema económico, ¿no? Vengo de un país donde por más de 30 años se ha agravado una crisis política y corrupta, en la cual solo ha beneficiado a las más grandes empresas, a las más grandes familias. Sin embargo, en mi distrito, en mi local, en mi barrio donde yo vivo, el nivel de pobreza sigue incrementando y vemos cada vez que familias tienen que vivir en una casa hacinada porque no tienen lugares donde poder salir o donde poder vivir porque los precios son caros, entre las familias se ayudan, ¿no? El tema de cómo poder nosotros pensar la economía es sumamente importante, al menos en un país donde la crisis económica y política es muy fuerte, ¿no? Desde esa forma siempre se han empezado, desde mi distrito, desde mi país, se está impulsando desde la misma sociedad el tema de la economía local, ¿no? El hecho de poder ir y comprarle a las familias que realmente lo necesitan, porque muchas familias, o aquí es típico ver familias en las calles vendiendo sus cosas, o tratar de conseguir cosas que ellos tienen y venderlo, y no vas a los supermercados o a las tiendas de empresas, porque sabes que uno, es muy caro, y dos, vas a ir y vas a comprarle a los más grandes, a las empresas, y todo ese dinero no se queda en mi país, se va al extranjero y no beneficia no beneficia a las familias que realmente lo necesitan, ¿no? Y es por eso que
se han impulsado muchas políticas de cómprale a tu mismo compatriota, a tu mismo compañero o a tu mismo vecino, ¿no? Y eso es lo que en realidad ha ayudado también mucho en el tema de la pandemia, pero también ha visibilizado que como Estado no está como una prioridad el hecho de poder pensar en los trabajadores informales, en las personas que no tienen una forma de cómo generar economía estable, ¿no? Porque aquí el 70% de la población viene de trabajos informales y las cuales han sido afectadas por el tema de la pandemia, ¿no? Y es ahí donde también nos hemos puesto a pensar o a repensar nuevamente en qué sistema nos encontramos, ¿no? Si es que no viene una pandemia o esta crisis no nos afecta de este mismo nivel, no nos ponemos a pensar realmente sobre las formas económicas o políticas que tenemos como país, ¿no? E inclusive ahora, un año después de haber iniciado la pandemia, la situación no ha cambiado mucho, ¿no? Las familias, la sociedad, las mismas familias han tomado la decisión de que porque yo necesito comer, porque yo necesito alimentar a mis hijos, a mis hijas, entonces yo mismo me organizo. Y es por eso que han salido las propuestas comunitarias. Muchos comedores se han reactivado, muchos comedores populares se han reactivado en el sentido de que necesitaban el poder juntarse, el poder reunirse y cocinar en forma conjunta para muchas familias, ¿no? Porque muchas familias no tenían ni siquiera para poder tener un plato de arroz. Y es ahí donde por eso me solidarizo mucho con el tema de poder repensar nuevamente los sistemas económicos o políticos que tenemos como país, principalmente en un país donde la idea de desarrollo te lo han vendido o te lo proponen como una forma de solución, pero vemos tantos años en este sistema y en realidad lo que se menciona o la realidad que tenemos hoy en día en realidad no es muy fructífera, ¿no? Al contrario, los problemas se han agravado un poco más, ¿no? Vielen Dank. Vale, muchas gracias. En el chat me han preguntado también por la juventud. Usted tiene una vista muy específica sobre la juventud. A lo mejor nos puede decir algo sobre la organización de la juventud. ¿Esto es un factor decisivo a lo mejor? Desde el factor de la juventud, en realidad uno de los factores, uno de los grupos más afectados dentro de toda esta crisis ha sido los jóvenes, debido a que, primero, de que dentro de la crisis sanitaria, los jóvenes han sido los primeros en quienes han sido despedidos, quienes no han tenido una posibilidad de poder o una estabilidad laboral para poder estar dentro de sus espacios. Las organizaciones juveniles o colectivas son quienes han acogido a los jóvenes para poder mantenerlos estables en los últimos años. Sin embargo, también la estigmación que se les hace a los jóvenes actualmente es totalmente errada, ¿no? En los últimos años, en los últimos meses, como país o como región inclusive, nos ha tocado cambiar la mirada que se tiene de los jóvenes como personas irresponsables, cuando en realidad son los jóvenes también quienes son los que se están empujando, quienes han retomado y retornado nuevamente a esta mirada de lo comunitario, de la forma de organizarse, de la forma en cómo buscar opciones y apoyos también para toda su comunidad, ¿no? Y ese es un hecho muy importante y que cada vez vemos también a más jóvenes que están, por ejemplo, ¿no? Retomando el hecho de las ollas comunes, el organizarse, el conocer a sus vecinos, a sus vecinas para poder ayudar también, ¿no? Ellos son quienes han movido, o somos nosotros quienes hemos movido mucho esto, pero también es necesario de cómo las políticas o el sistema mismo inclusive los hace parte de, ¿no? Porque inclusive, al menos en mi región, en mi país, las políticas juveniles son cosas nuevas, son recientes. Recién se está tomando en consideración la participación de los jóvenes, de las infancias,
en un sistema en donde todo es solo el adulto o solo el adulto tiene la razón o solo el adulto puede tomar las decisiones en un contexto ya sea social, político e inclusive económico, ¿no? Vielen Dank. Muchas gracias. Estos son cosas muy interesantes. También la organización de la juventud. Son perspectivas muy interesantes. Y señor Berle, ¿qué consecuencias ve usted para su trabajo? ¿Deberíamos de apoyar este tipo de trabajo, de proyectos? Sí, estos son trabajos o proyectos que Terre des Hommes intenta crear, no solo en la sociedad. Queremos dar a los jóvenes espacios de participación. Yo recuerdo muy bien que hablábamos de empoderamiento de jóvenes y nos decía muchas veces que eso lo podemos hacer nosotros mismos, simplemente necesitamos un tipo de apoyo para poder vivir estos procesos. Y esta mañana ya hemos hablado sobre una pregunta que tenía que ver con el buen vivir, del buen vivir para, pero no es el buen vivir para, es el buen vivir con las personas. Y esto me lleva también a entender nuestro trabajo. No tenemos que trabajar para gente joven, para niños, no tenemos que darles proyectos, sino que tenemos que crear espacios para trabajar con ellos, con los jóvenes, con los niños. Tenemos que darles el potencial de poder decir lo que piensan y aunque haya a lo mejor problemas en la sociedad, aunque a lo mejor la sociedad diga que no, esto es lo que he visto, por ejemplo, en Brasil muchas veces, y también se ve en la actualidad de Brasil, que los jóvenes muchas veces han sido hechos responsables por la violencia, o sea, les dan la responsabilidad de la violencia que hay en Brasil a los jóvenes. Y claro que hay violencia, eso está claro, pero no se ve o no se tiene en cuenta que los niños y los jóvenes han sido víctimas de violencia, que les han destrozado las perspectivas, no les han dado sitios para aprender, para crear y claro, por eso también llegan a ser actores que intentan buscar una vida, buscarse una vida. Y esta búsqueda tiene que ser tiene que darse de forma constructiva. Y Latinoamérica es el mejor ejemplo. Colombia, por ejemplo, es un ejemplo importante. Olenka ha preparado un texto sobre Colombia, pero también en Nicaragua, en Chile, se ha visto, en Bolivia, que muchas veces se habla de la política, de las jóvenes que no tienen que ver con política, que son despolitizados, pero de repente vuelven como agentes importantes que tienen una voz, que tienen fuerza y tienen credibilidad también los jóvenes y nos impresionan. Bueno, estos son palabras que dan esperanza, la verdad. Me han preguntado también por otro grupo. Miramos a los jóvenes naturalmente como grupo que es afectado, pero que también sabe cómo organizarse, cómo progresar. Pero vamos a mirar también al otro lado, a la gente mayor. ¿Qué rol juegan las personas mayores en este contexto? Hemos hablado varias veces de la importancia de la sabiduría, del conocimiento que hay en los sitios, en los lugares, en las regiones y ese conocimiento muchas veces lo tiene la gente mayor, cómo vivían antes, las tradiciones, etcétera. Así que me gustaría hablar sobre el rol que juega la gente mayor, también para darle una nueva perspectiva. A lo mejor el señor Berle quiere decir un par de palabras y también el señor Sia, y cree que la gente mayor también juega un rol importante. Sí, claro. Ay, tenía mi micrófono apagado. A lo mejor lo debería encender. Sí, claro.
para Terre des Hommes, la intergeneracionalidad es muy importante, trabajar con las diferentes generaciones. Un ejemplo para dejarlo claro, en Latinoamérica, nuestros socios también se tienen asambleas, asambleas donde están Terre des Hommes. Esta sería una voz, las asambleas de las tribus. Luego otra voz también son los jóvenes, los niños, que también tienen una voz y también tienen una base y trabajan en sus regiones, en países, se conectan entre ellos. Y la tercera voz también de nuestros socios con los que trabajamos son, o sea, tenemos que tener siempre en cuenta que no hay una persona que tenga toda la sabiduría, ni los niños ni los mayores. Es la experiencia, el aprendizaje y también los sueños que tenemos, las utopías de los jóvenes, de los mayores, que esto puede conllevar a un intercambio entre las generaciones también. Y solo que todo esto fluya es lo que puede llevarnos a trabajar en una comunidad. Vale, muchas gracias. Me gustaría también saber lo que el señor Siay piensa sobre esto. Él es sociólogo y también trabaja en el ámbito de la política, tiene intereses económicos también, pero bueno, la parte de la sociología, la gente mayor tiene algún rol importante aquí, es un factor que hay que tener en cuenta. Nosotros estamos hablando ahora de consecuencias que hemos aprendido en esta conferencia y también con respecto a la gente mayor. ¿Qué son los puntos que son importantes para usted aquí? Bueno, mis experiencias concretas, yo por mi parte pienso que, bueno, tenemos que ir un poco más hacia el grupo de los adultos. Y bueno, lo primero es que este intercambio de personas que vienen de culturas diferentes y que están escandalizados de cómo las personas están aisladas y cómo viven aisladas en sus pensamientos. Y también esta gente mayor realmente bueno, que se la aísla bastante, son gente ancianos, que bueno, ni siquiera a lo mejor vienen a verlos la familia muy a menudo a esta gente. Entonces, ¿cómo puede ser que en este país tan maravilloso... Perdonen, tengo que hablar en inglés. ¿Podemos saber, por favor, si de la técnica, si tengo que cambiar a inglés o está bien así en alemán, por favor? Für die Dolmetschung wäre Englisch tatsächlich besser. Vielen Dank und Entschuldigung. Okay. Nee, sorry, Vale, para la traducción sería mejor que hablara en inglés. Bueno, perdone, no había pensado en ello, la verdad. Bueno, lo que estaba diciendo es que yo creo que este grupo de personas ancianas, de personas mayores, mis pensamientos acerca de estas personas, lo que yo creo por un lado es que las personas de otras culturas reaccionan de manera como ellos están escandalizados cuando miran cómo las personas ancianas viven aquí en soledad, sin ningún tipo de contacto con sus familias. Y bueno, es un requerimiento esto de nuestra vida laboral. Muchas personas dicen, bueno, la verdad es que ahora mismo no tengo la capacidad de llevarnos a nuestros abuelos o a nuestros padres y madres, porque tengo que trabajar, no tengo tiempo para esto, tengo que trabajar en mi compañía. Y bueno, creo que aquí realmente podemos aprender algo sobre valorar el conocimiento y la experiencia de todas estas personas y siempre desde el respeto, claramente.
The other thing that comes to my mind, and this is Por otro lado, creo que, bueno, también este puede ser un factor sociológico que se me ocurre, es que he sido testigo de cómo en los últimos 20, 30 años ha habido un fenómeno, bueno, cuando yo era joven y estaba estudiando, the massive extent of la extensión masiva old age poverty, which is de la población anciana en colectivos pobres garbage cans. y cómo se ha transformado. I see people Y en cada sitio veo personas, y sobre todo personas mayores en los 60 y en los 70, searching the trash que buscaban realmente en la basura botellas, or em, sometimes 25 cents. incluso, bueno, que cuestan 25 céntimos si las devuelve uno al supermercado. Basically, Y esto es algo que, reforms bueno, aquí se ve que se necesita, bueno, esto es el resultado de la reforma realmente del sistema de pensiones que ha llevado a nuevos tipos de pobreza aquí en este país, también en nuestro mundo, ¿no? Y esto es un cambio social muy relevante. La era del neoliberalismo y in the welfare state we had 25 years esto ago. no estaba presente hace 25 años, ha cambiado mucho. Creo que no está yendo en la dirección adecuada y se va a poner peor la situación. Of my age Porque, bueno, las personas de mi edad, yo soy una excepción rara, pero being able to look forward to están mirando hacia adelante y esperan una pensión de la que puedan vivir realmente. what does this have to do with ¿Y qué tienen que hacer greater topics that we're talking about? I think it con has estos? to do ¿Qué tiene esto que ver con lo que estamos hablando aquí, no? Pues sí, tiene que ver con el individualismo y que cada persona tiene que mirar por sí mismo. Y esto realmente, yo creo que hay un cambio muy necesario to take steps into a direction para that it is seguir los pasos en una dirección que no vaya en dirección al individualismo, a la responsabilidad individual, take more of a sino que tenemos que tomar un poco más de conectividad en este pensamiento. we merely have to change our Y esto no es una cosa que podamos cambiar inmediatamente, ¿no? Nosotros mismos y luego mirar realmente, la política mirará lo que se puede hacer, pero organizing pienso realmente que debemos organizarnos en nuestras estructuras para luchar contra esto y esto es una gran oposición que podemos hacer nosotros y podemos provocar un cambio grande. want to talk about here in this panel. En lo que queremos hablar, sobre lo que queremos hablar en esta conferencia, es que puede haber también un cambio, por ejemplo, en el sistema de pensiones, State changes in en el estado de bienestar, en cómo medimos realmente los cambios y los impuestos. Realmente hay que ver también que los impuestos para ricos cambien y que haya una diferencia. changes are Eh, necesitamos un cambio urgente. the most well, of course everyone is talking about COVID, Claro, todo el mundo está hablando ahora mismo del COVID-2019, pero creo que no debemos olvidar a number of people in que ahora mismo hay un número muy grande de personas que están muriendo por motivos curable disease que realmente, por ejemplo, enfermedades que se podrían curar fácilmente porque no tienen acceso a lo mejor a agua limpia to buy enough o food porque no son capaces de comprar comida y el número de estas personas está aumentando. Estamos entre 30.000 personas a 50.000 personas al día que están muriendo por este motivo. Y no es el motivo que nos está ocupando realmente ahora mismo, ¿no? Esta tasa de muerte tan alta. Y aquí este es un punto donde realmente yo pienso que deberíamos reflexionar sobre esto. Tenemos un problema realmente que tenemos que afrontar. Si estamos hablando de una vida justa para todos, tenemos que también afrontar de manera masiva estos puntos donde la gente nos dice, no, no hay otra alternativa. Necesitamos trabajar para que esto se realice, este cambio. Y bueno, yo no voy a decir que la revolución es la última
es la única solución, pero bueno, tenemos que trabajar donde están estos problemas y también afrontar los miedos de la cooperación, luego también dejar al lado el individualismo y la competitividad. Es gibt ja auch Revolution des Denkens. Ja. Bueno, también hay una revolución del pensamiento, ¿no? Gut, vielen Dank. Ich habe jetzt gerade Herrn Muchas Werle. gracias. Visto al señor Verle que le gustaría hablar, pero bueno, la señora Wagner también nos ha dicho que le gustaría saber cómo usted trata los temas de decolonización en el desarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué le recomendaría a las ONGs en este desarrollo, ¿no? En este desarrollo, ¿qué papel tienen? Yo creo que hay puntos que no son muy originales, la verdad. No son muy originales, pero bueno, tenemos que reconocer que las personas locales también son expertos. Dejar de mandar expertos al sur global y mirar que se trata realmente de un problema político, que yo sé que muchas veces estas ONGs tienen problemas con los gobiernos de esos países que no les permitan a estas organizaciones tomar parte en los conflictos políticos. Y estos son puntos de dificultad. Creo que las comunidades africanas, sudamericanas, etcétera, también poseen una experiencia muy, muy importante, son expertos y esta experiencia se les está reconociendo cada vez más, que tienen un conocimiento que debe utilizarse en las organizaciones. Estos son procesos de decolonización, descolonización, y estos procesos toman tiempo. Creo que es crucial reconocer los problemas de las áreas y las corporaciones y que hay muchos factores que determinan lo que ahora llamamos como, por ejemplo, pobreza, que contribuyen a la pobreza y que realmente son muy difíciles de tratar en un contexto global económico. Por ejemplo, las reglas de comercio deberían tener más proyectos dirigidos a los granjeros y los cultivadores. Pero bueno, creo que en esta sociedad algunas de las organizaciones responsables de este desarrollo, cambiar esto es un largo camino y el proceso más relevante de la descolonización también es empezar con ello. Bueno, ya ha empezado, preguntarnos a nosotros mismos estas preguntas, preguntarnos cómo podemos ayudar a la gente en África de manera implícita y tenemos que implicarnos en ese problema. Y nuestra manera de pensar, eso es lo que tenemos que mejorar y lo que tenemos que utilizar para cambiar el mundo. Estamos empoderando también en esta conferencia esa visión de que hay mucha gente que se está ocupando de estos temas. Vale, muchas gracias, señora es el señor Verle, ya quería decir una par de palabras. Y ¿usted qué tipo de esperanzas saca de esto? También es una pregunta que me gustaría hacer a la señora Prado.
Pero bueno, vamos a empezar con el señor Berle. ¿Cree que esto da esperanza, esta discusión, este debate? ¿O piensa, bueno, esto es un debate que ya llevamos haciendo desde hace tiempo y no sirve de nada? ¿Cuál es el impulso que saca de esto? El señor Siay dice que hay cosas que dan esperanza. ¿Cómo lo siente usted, señor Berle? Pues yo estoy convencido de que hay impulsos muy positivos y también la percepción del análisis que se está haciendo. No estamos, o sea, tenemos que ver las cosas como son, eso está claro, pero deberíamos de seguir aún así trabajando y haciendo cosas y las consecuencias es algo o sea, queremos encontrar soluciones. Y el señor Cia ya ha hablado de la política, de la dimensión política también y del capitalismo que hay que confrontar y yo soy de la misma opinión y me he dado cuenta que en los últimos años ha habido un proceso de despolitización. Es un proceso despacio que ha tenido lugar en muchas ONGs y nosotros como sociedad tenemos que participar también y tenemos que tener una repolitización. Es nuestro trabajo, es trabajo de muchas sociedades, de muchos agentes y muchos actores y para mí esto es un punto muy positivo, quizá el punto más positivo de esta conferencia, que hemos trabajado mucho en la pregunta de cómo podemos llegar de lo local a lo global, cómo podemos tener un puente, cómo podemos construir un puente. Tenemos varias posibilidades, hemos visto varias posibilidades. Ashish ha hablado de eso, por ejemplo, de diferentes formas y está claro que son cosas pequeñas a lo mejor, pero para mí no es un problema empezar por lo pequeño. Naturalmente me gustaría tener ya pasos grandes y hacer pasos grandes, pero bueno, no es ningún problema empezar por lo pequeño y con pasos pequeños. Y claro, si se habla de pesimismo, optimismo, a mí me gusta pensar en los dinosaurios. Solo han quedado los restos de los dinosaurios, los huesos, y los dinosaurios pensaban que como eran tan grandes, tan poderosos, que podían encontrar la solución para todo. Y muchas veces nosotros también pensamos que solo con ser grandes, nosotros somos los que tienen todo el poder, pero vimos que los dinosaurios, por ejemplo, han muerto y los animales pequeños sobrevivieron. Y eso porque se adaptaron y sobrevivieron por ser pequeños, por ser adaptados y no estamos hablando de ser pequeños, ser grandes, esto a lo mejor es un aspecto importante, pero las soluciones yo creo que están ahí y las soluciones están en colaborar, en hacer equipos entre los actores que quieren trabajar en una misma meta. Tenemos que percibir que somos diferentes, que hay diferentes voces, hay diferentes posibilidades, diferentes acciones, intervenciones, pero tenemos que intentar aún así encontrar una línea, un camino en común y especialmente en el hemisferio sur encontramos o vemos una capacidad de adaptarse a la realidad. Y un ejemplo muy actual es un movimiento en Brasil que ha habido en los últimos meses. La gente ahí ha estado distribuyendo comida, comida de sus cooperativas, de sus agriculciones y esto es muy importante.
Y hay alternativas, esto lo podemos ver aquí. Y tenemos una percepción así muy rígida y percepciones que van en una dirección o la otra, y esto es algo que tenemos que sobrellevar, tenemos que cambiar esto, y si algo es posible, o sea, algo se puede realizar, entonces tenemos que intentar realizarlo de verdad y apoyar los caminos que hay. Y esto para mí es el punto. Y es lo que yo he aprendido en esta conferencia. Muchas gracias. O sea, lo que me ha quedado en mente es la imagen de los dinosaurios que ha mostrado, los dinosaurios grandes que no sobrevivieron, y los animales pequeños que sí sobrevivieron. Esto es una imagen muy bonita. Muchas gracias. Y también lo de la conexión de la que ya hemos hablado varias veces. Esto ya es un principio. Y ahora me gustaría preguntarle a Olenka Magallanes Prado si usted se ve como un animal pequeñito que se conecta con otros animales pequeñitos. Sí, creo que me siento identificada con los animales pequeñitos, pero entiendo y me gusta mucho también esa pregunta porque entiendo que son procesos, ¿no? Procesos que se van a ir dando y que se van tomando y que está bien que se dé de forma pequeña o de forma grande. Creo que cada capacidad se va a dar de acuerdo también a la capacidad del grupo que acompaña, ¿no? Si es una persona sola, tal vez va a motivar a un pequeño grupo, pero esa persona sola puede motivar a grupos grandes y puede ser un cambio grande, pero también de repente va pasito a pasito y va a ser de pequeño y va a ir creciendo con el tiempo, ¿no? A mí en los últimos años este tipo de espacio me genera esperanzador, o sea, es esperanzador para mí porque recordando un poco años anteriores, era muy poco el tema de poder hablar sobre alternativas al desarrollo, sobre el tema del buen vivir, u otras formas frente al sistema que tenemos hoy en día, que es un sistema opresor en realidad, ¿no? Cada vez se van haciendo mayores los espacios de diálogos e inclusive se hace de forma intergeneracional, ¿no? Un poco recalcando y retomando el tema de si los jóvenes o los adultos, yo creo, y es algo que también mencionó muy bien Tuto, que al menos el tema intergeneracional es sumamente importante, ¿no? Aquí no hay quien tiene un saber mayor que otro, porque los adultos también pueden aprender de las infancias y de los jóvenes, y las infancias y los jóvenes también pueden aprender de los adultos, ¿no? Pero son procesos que se van a ir dando, y estos espacios también me dan a mí la sensación, o me ha generado la sensación de que los cambios ya han empezado o están empezando, o hay gente que está motivada y quiere hacer los cambios, ¿no? Pero creo que lo hemos visto y estamos muy dispersos, ¿no? Estamos a lo largo de todo el globo y estamos en Latinoamérica, en Asia, en India, en varios países, y la cosa es cómo tejer, ¿no? Cómo juntarnos entre nosotros para poder seguir fortaleciendo estos cambios, estos procesos y hacer algo mucho más grande, ¿no? Por ahí leía en los comentarios del chat la importancia de tener la red, ¿no? El networking. Y sí, en realidad es necesario porque el contacto hace que más personas se puedan concientizar, sensibilizar y también motivarse a la acción, ¿no? Y eso es lo importante de todo esto, el hecho de que tú puedas soltar una palabra, una frase y que pueda generar cambios, y el hecho de los procesos de aprender, repensar o reaprender nuevamente va a generar también que estos cambios ya se den, ¿no? Los procesos chiquitos que se conviertan también en procesos grandes, ¿no? Sehr gut. Vielen Ya, Dank. muchísimas gracias. Muy bien. Hay dos cositas de las que me he dado cuenta. Usted también habla de un networking emocional. O sea, nos conectamos, cada uno puede aprender de otro. Eso es algo que ha escrito muy bien, pero también hay un tipo de conexión emocional. No solo aprendemos con la cabeza, también aprendemos con el corazón. Y eso también es un aspecto que a lo mejor podemos hablar. A lo mejor esto también es una perspectiva que no tiene que ver con la colonización, porque no es el racionalismo, no es de tener poderes. Las emociones
es otra cosa distinta. Cuando uno es emocional también se expone a poder ser herido y yo creo que esto es una forma de networking, de socializarse muy importante, de no solo intercambiar informaciones, sino también de intercambiar emociones. ¿Qué es lo que usted piensa? Richtet sich jetzt natürlich auch an alle, aber bitte, ja. Esta pregunta es para todos, pero puede empezar usted, señora Prado. Sí, para nosotros, desde mi experiencia, desde mi práctica, hemos venido trabajando todo el tema de sentipensar, ¿no? Si bien es cierto, mencionaba que no es un tema desde el sistema que nos acoge, pero en realidad sí nos hemos dado cuenta de que lo que te dicen normalmente el sistema es que trabajes para ser una persona intelectual y en muchos de estos procesos académicos, al menos dentro de mi país o dentro de la región Latinoamérica, es algo que es muy común, solo es habilidades o capacidades intelectuales, ¿no? El tema de las matemáticas, el tema de las ciencias, ¿no? Pero no hay un trabajo de acompañamiento desde lo emocional, desde la salud mental, ¿no? Inclusive en mi país recién se está empezando a hablar sobre la salud mental a nivel nacional a causa de la crisis sanitaria, ¿no? Pero antes de eso no estaba en el mapa el hecho de la salud mental, de la salud emocional, ¿no? Los niveles de depresión, los niveles de ansiedad en mi país son muy altos, ¿no? Pero sí es importante y nosotros venimos trabajando el tema del sentipensar, ¿no? Porque sabemos que las emociones no son ajenos a nosotros. Nosotros somos personas que pensamos racionalmente, pero también pensamos emocionalmente, ¿no? Y el hecho de equilibrar ambos aspectos es sumamente importante para cualquier decisión, tanto para tu espacio laboral, juvenil o de actividad o en acción en conjunto, es sumamente importante, ¿no? Y no te separa de tu acción. Y eso es otro detalle también que hemos visto al momento de hacer networking, al menos desde la red de jóvenes en la cual participo. Hemos visto que los procesos, por ejemplo, de establecer una conexión más emocional, de amigos, de pares, es importante porque también fortalece las acciones, ¿no? El hecho de sentirte en confianza o identificarte o ser empático también con la otra persona genera de que las acciones que tú también puedas proponer de forma colectiva pueda tener un mayor impacto, ¿no? E inclusive, pues ya desde las miradas del buen vivir o la mirada desde la cosmovisión andina, también te dice eso, ¿no? Hablamos sobre el tema de la crianza, el hecho de que yo me crío porque tú me crías o nos criamos mutuamente. Es importante para todos los procesos dentro de la comunidad, ¿no? Y esa crianza también no solo se da entre personas, también se da entre la persona y la madre naturaleza, porque yo también crío el río, yo también crío los bosques y los bosques o los ríos me crían a mí, ¿no? Eso es algo que también nosotros fortalecemos mucho y es lo que quería comentar. Si podría dar hacer un comentario pequeño sobre lo que ha dicho Olenka. Yo creo que esto es un aspecto muy central de nuestra conferencia misma, porque no recuerdo espacios donde han habido tantas personas tan internacionales de tantas generaciones que han tenido diferentes puntos de vista, diferentes contextos de experiencia y que ha habido un aprendizaje común aquí. Y es algo que no he experimentado muchas veces, la verdad. Y aquí también donde estoy yo, aquí en nuestro departamento de comunicación, muchas veces dicen, hay una conferencia, qué bien, pero ¿a quién le interesa realmente que hemos tenido una conferencia y cuáles son las conclusiones de esta conferencia? Bueno, yo diría que muchas veces no es fácil tener resultados de las conferencias y escribirlo en papel y llevarlo también a otras personas, pero yo creo que este intercambio entre las personas de los diferentes países que están en esta conferencia y en
en este contexto, que ha sido también un aprendizaje emocional también. Y al final, donde están nuestros socios, nuestros amigos, donde está Olenka, por ejemplo, no hay muchas personas que trabajan aquí. Tenemos las experiencias de soledad. Y a veces es difícil trabajar con tan pocas personas contra algo tan grande. Y a mí personalmente esta conferencia, por ejemplo, me ha dado emociones muy positivas, me ha dado la seguridad de que, bueno, somos a lo mejor en algunos lugares del mundo pocas personas, pero en total somos muchas y soy parte de una red que se apoya mutuamente y hay soporte y yo creo que esto para el futuro de las alternativas es algo fundamental. Vale, muy bien, bienvenido al Club de los Animales Pequeños. He mirado el reloj y ya hemos llegado casi al final de nuestro tiempo y la verdad es que el tiempo ha pasado muy rápido, pero me gustaría dirigir la palabra al señor CII, que no podemos ver su imagen en este momento, solo vemos una imagen negra ahora, pero queremos escuchar su voz aún así. Usted viaja mucho y sabe cómo van los discursos, los debates, cómo la gente de los temas de los que hablan. ¿Y usted qué cree? ¿Hay algún tipo de avance aquí con esta conferencia? ¿Algunas conclusiones o cree que se ha hablado de lo de siempre? Me gustaría que dijera algo positivo, naturalmente, pero puede decir lo que quiera. ¿Cuál es, cómo lo ve? ¿Cree que hay algún tipo de mensaje positivo? Sí, bueno, yo creo que sí hay una nota positiva, pero no. Esto proviene de, bueno, esto ha unido mucha gente de diferentes culturas, continentes, ideas e idiomas, esta conferencia. Y sobre todo también de diferentes edades. Y yo creo que esto es algo que contribuye mucho a esto, porque las hay pocas conferencias en que las personas de tantas edades estén presentes, ¿no? Jóvenes y mayores. Creo que los organizadores han hecho un trabajo maravilloso reuniendo a estas personas aquí y invitando a tantos oradores, Olenka, Sally, Alberto y todos los demás. Maravilloso. Creo que también deberíamos resaltar de esta conferencia que se ha hablado sobre temas de los que ya se había hablado, porque, bueno, de las relaciones, de las emociones, y me gustaría, como dijo Lenka, el sentir pensar, creo que es importante y este es un punto importante. Y el significado de las emociones es muy importante. Este mundo... en este mundo las emociones se las deja a un lado normalmente. Y esto viene a lo mejor de estos pensamientos coloniales, ¿no? De estos pensamientos racionales que van contra las mujeres, faltos de emociones y también, por ejemplo, la manera en que se tratan los niños. ¿Cómo concebimos esto? Desde la racionalidad y no desde la sentimentalidad. Y yo creo que no es la manera correcta de tratar este punto, la racionalidad. No es la manera correcta porque las emociones son la evidencia de la nacionalidad y la racionalidad puede ser un desastre. Y combinando estas ideas y admitiendo que estamos determinados por varias cosas, por las emociones y por los pensamientos, y nuestros pensamientos se rigen por nuestras emociones. Esto es un punto crucial que creo que deberíamos tener más en cuenta. Ich hätte Ihnen jedenfalls noch eine Weile zuhören können. Vielen Dank. Me encantaría escucharle mucho más tiempo. Muchas gracias. Es un gran resumen.
Y sí, es verdad que nos llevaremos toda esta información, estas experiencias de esta conferencia, los sentimientos de las personas. Bueno, la verdad que no pude estar todo el tiempo presente, pero estoy muy, muy impresionado por todo y la verdad que me gustaría también agradecer a los organizadores, también el Belt Institute, el Terre des Hommes, y muchas gracias a los tres también. Muchas gracias por la buena ronda de pensamientos.